participación que estamos escuchando el bloque pasado, nos comenta una radioescucha: a mi esposo le gusta contar anécdotas e historias que son falsas, y cuando la gente ve que son mentiras voltea y me pregunta, ¿verdad que sí? No sé cómo reaccionar. ¿Qué me aconsejan? Fíjate, aquí lo que me llama la atención es que hay lo significativo de la anécdota, porque de ahí podríamos partir a distintas ramificaciones. No significa que sea tu caso, no significa que sea en tu caso, pero podría ser, por ejemplo, a mí me preocuparía mucho menos pensar, digamos, es irrelevante que el qué hacer en ese momento en particular. Lo relevante, si tú dices, ay sí, o sería mucho menos importante en contraste con pensar más bien qué significa esto y qué otras incidencias está teniendo en la vida de ustedes dos. Te puedo poner dos ejemplos, y voy a poner dos para que no se piense como que, es que entonces esto es lo que me está pasando a mí. No, es distinto en cada caso, puede ser absolutamente distinto. Pero quiero pensar, por ejemplo, en alguien en que esto signifique, esta participación que tú nos das signifique que él te pide que lo sostengas, que sostengas esto insostenible que tiene él. Entonces esto se puede manifestar de muchas maneras. Se puede manifestar desde alguien que se recarga en ti hasta para la manutención, por ejemplo, y así como se recarga en la manutención y quiere como solventar quiere sostener su estatus o su lo que sea contigo, también en estas teorías es como, ¿verdad que sí? ¿Verdad que yo soy todo eso maravilloso? Y ¿verdad que sí hago todas esas cosas? Entonces ahí el problema sería atender lo otro, ¿no? ¿Qué pasa que se están relacionando de esa manera? Esta es una posibilidad, ¿no? No estoy diciendo ni cercanamente que sea específicamente tu caso, nada más quiero poner ejemplos. Por otro lado, podemos ver de pronto, y en función a esta cuestión de la mentira, que por lo que veo les ha llamado la atención, por acá también Anónima nos hace una participación al respecto, hay personas que tienen cierto perfil psicopático y suelen mentir mucho. Entonces siempre hay alguien que les sostiene, o se juntan con alguien que les pueda avalar eso. Y suelen hacer este tipo de cosas. Hay unas nimias como esta, que tú dices, bueno, pues da lo mismo, ¿no? Si viajaste a Marte o no, pues suena como muy obvio que no. Pero hay otras más significativas, en donde a lo mejor la persona que está guardando el secreto o haciendo, ¿verdad que yo estaba contigo la otra vez? Y, no, sí, estás conmigo. Que la esposa, ¿no? Oye, fulanito, me dijo que estaba contigo, ¿sí es cierto? Sí, estaba conmigo. Bueno, ahí ya es que estamos sosteniendo una cosa más bien psicopática, y lo importante es ver, a lo que yo quiero llegar con esto es, lo importante es ver qué otras incidencias tiene este tipo de comportamiento en la vida de ustedes, porque no es un comportamiento poco significativo, más por lo repetitivo que tú lo mencionas. Entonces, no es qué hacer en ese momento en específico, en donde quizás quedan expuestos los dos, porque él queda expuesto, ¿no? Los otros se dan cuenta de que no es cierto, y queda expuesto, y entonces te pone a ti a que des la cara, sino ver en qué otras cosas incide para ver qué tipo de funcionamiento están teniendo ambos. Y Anónima también nos hace una participación. Ella nos comparte: cuando era niña de 5 años, un señor de 60 me tocaba mis partes genitales. Sentía mucha culpa, después inventé que él me había violado, le puse de más y ya no pude retractarme. ¿Por qué pasó eso? Esto es algo muy importante cuando tenemos, en especial en este tipo de situaciones de abuso. Es muy difícil poder hablar de ello, en especial para los niños, porque al mismo tiempo que genera todo el desconcierto y la repulsión que despierta un abuso de este tamaño, también despierta efectivamente las áreas genitales. Entonces es como una cosa entre el deseo de sentirse querido por alguien, por un adulto, por alguien que además lamentablemente, bueno, quizás es alguien de la familia, quizás es alguien querido,
Entonces está esta contradicción entre sentirse querido y atendido y al mismo tiempo sentir la repulsión, sumado a despertar las áreas genitales en un momento en que la cabeza no está preparada para eso. Acuérdate que un evento traumático es un evento que viene a arrasar porque llega en una situación en donde la cabeza no podía todavía contener esa cantidad de energía. Entonces yo creo que esta declaración que tú haces fue la única manera en la que pudo salir como protegiéndote a ti, ¿no? Toda esa culpa que tú tenías la proyectaste en ponerle quizás un grado más alto en la violación y ahí sí pudiste compartirlo, ¿no? Aparte de que, bueno, a mí me parece que cuál sería, digo, evidentemente que ya cuando estamos hablando de una violación, pues tendría que haber una penetración como tal, ¿no? Pero ¿cómo podría ser que a una niña le tocara una violación completa, ¿no? O sea, como que no le resta ni más ni menos importancia a lo que sucedió, claro, porque era un abuso, ¿no? Fue un abuso en toda su forma, ¿no? Ya, ese es el asunto con los niños y ese es el asunto con todo lo que tiene que ver con este tema de los abusos sexuales, que de repente se hace como una cosa, ya de plano, ¿cómo lo podríamos pensar? Como hasta fría, ¿no? Alrededor de, a ver, es que no te violó, nada más te puso una golpiza, te manoseó, pero no te penetró, por lo tanto no es una violación. Y nosotros decimos, a ver, ¿cuál sería el punto? Es un abuso, ¿no? A final de cuentas es un abuso. Entonces no hay que irnos tanto como con este tipo de clasificaciones ya más en lo legal, ¿no? De repente, sino que efectivamente hay un abuso y lo que se tendría que pensar específicamente es que hubo un abuso y que tú lo pudiste hablar, ¿no? Si ya se dijo que no o que sí, al final de cuentas era un abuso. Tal vez esto te acaba persiguiendo por la idea de que lo perjudicaste al señor de más, pero es un abuso, ¿no? En todo sentido es un abuso lo que sucedió. Entonces a mí se me hace que está un poquito más, pero una vez más se vuelve a ver esta parte de cómo queda uno enganchado de repente con estas situaciones de abuso. ¿Por qué? Porque se está estimulando una parte que efectivamente genera placer. Por lo tanto ahí viene esta culpa que van reportando todas estas personas, ¿no? Y específicamente los niños. Es que ¿cómo voy a decir si yo me dejé que me tocaran, ¿no? Si yo no grité, si yo no dije, pero era sin mi consentimiento, era un adulto. Bueno, justamente es ahí en donde está la parte del abuso, en el que como niño no se puede responder ante este tipo de cosas, ¿sí ve? En el que no hay una manera de poder evaluar la situación. El niño queda atrapado, queda abusado de cierta manera, ¿no? Y luego también se vuelve otra cosa muy absurda en las personas cuando se les hace una amenaza y luego se les viola, y luego esta persona va hacer una denuncia y dice, pero no tienes golpes ni arañones, ¿no? ¿Qué pasó? Entonces seguramente tú sí querías. Y se vuelve una situación realmente muy penosa para todas las víctimas que han pasado por este tipo de situaciones. Entonces no hay que quedarnos con esta idea, es un abuso desde el momento en el que se está efectuando, no importa hasta dónde llegó, es un abuso y es un abuso que se tiene que reportar y que qué bueno que lo hayas dicho a final de cuentas. Pero vamos a ver qué más nos cuenta. Me había violado, ya no pude retractarme. Pues bueno, ahí no sé cuáles hayan sido las consecuencias de esto que sucedió, pero no creo que haya sido mucho más el castigo de lo que hubiera sido si tú nada más hubieras dicho que abusó de ti. Pero bueno, continuando con el tema, viviendo con el crédito, ya de repente se despertó, como ya dijiste, Gaby, esta curiosidad por las mentiras. Sí, por supuesto, porque ahí es en donde se va a tener que hacer una separación entre lo que sí está sucediendo y lo que no está sucediendo, ¿no? Que es, a final de cuentas, el fondo del programa del día de hoy. Cómo se puede vivir de las apariencias, y las apariencias no nada más en la cuestión de la ropa, sino también en cómo pueden suceder todo este tipo de situaciones en casa, en la familia, ¿no? Que está el tío, que está el abuelo, que está la persona que sea de la familia abusiva, que toca, que seduce, pero de repente vienen las fiestas y todos muy contentos, ¿no? Y todos abrazados y uno dice, ¿qué pasa? ¿Por qué eso no se dice? ¿Por qué eso no se menciona? Porque ahí hay un asunto de perversión en comunidad.